cátedra, de algún modo cómo ver esas producciones artísticas, ¿no? También en el sentido, no solo, digamos, de programación, sino cómo se ven esas obras, cómo la IA empieza a tomar de esas obras, ¿no? En este sentido, no sé si, Arcángel, no me quedó claro si trabajás también con los prompts o cómo acudís a la cuestión del archivo, ¿no? Con la inteligencia artificial. En la transgrafía léxica estuve entrenando a una gente para generar este flujo de conciencia, ¿no? Esta idea del dadaísmo, de la escritura automática, el dibujo automático. Cómo a través, o sea, mi trabajo hablo mucho de lo onírico concreto digital y son estados de percepción en los cuales habitamos constantemente, ¿no? O sea, despertamos de estar en los sueños, en la imaginación, para entrar a un espacio físico, material, objetivo, y inmediatamente estamos conectados con un teléfono que nos está simulando una realidad, nos está emitiendo fotones a la mirada y nos hace creer que eso existe, cuando en realidad son datos, es información que el sistema interpreta y nos hace creer en ese otro entorno al cual estamos yéndonos directo en un acceso inmediato a través de la simulación de esta realidad, ¿no? Estamos yendo a procesos en que la IA está llegando a generar realidades que son superiores en muchos aspectos a esta realidad, ¿no? Va a suceder en cuanto a lo dimensional. Yo creo que en la cuestión pedagógica, mi trabajo siempre ha sido desde la especulación, hacerme preguntas concretas y básicas y subjetivas e inmateriales sobre qué es la percepción y qué es la realidad. Y ese es mi trabajo como artista, compartir estas preguntas, más que estar generando respuestas, ¿no? Entonces, en esta idea, mi dominio principal, unosunos.com, era de forma semántica describir el entorno de lo digital, ¿no? Decir qué es una secuencia de unos y ceros, ¿no? Pero son esas preguntas y creo que ahorita en la educación actual, no solo en la artística, sino en la educación general de las infancias y de las adolescencias, es ponerlos a entender sobre esta simulación, sobre esta realidad que se nos viene cada vez más inmediata, ¿no? Doy un taller pedagógico de entornos en el que uso estructuras griegas del Palacio de la Memoria, que utilizaban como técnicas de memoria, mnemotecnias, que utilizaban la imaginación para memorizar, ¿no? Para recordar eventos, para recordar en Grecia el discurso, así construían horas de lenguaje, ¿no? A través de construir en la imaginación entornos habitables, ¿no? Arquitecturas en las que uno puede ir, habitarlas y a partir de eso construir una percepción de esta realidad. Creo que es una no dicotomía, una tríada que es muy importante en estos momentos. Yo en este momento como que, bueno, un poco mi presentación respondía a que me siento como en el deber de encontrar cómo hacer para redirigir a mi alumnado hacia su producción artística y técnica con estas cuestiones. Yo tengo materias tanto de corte discursivo, donde discutimos qué es arte contemporáneo, ese tipo de cosas, como materias técnicas, ¿no? Por ahí las discusiones que traje son las de mis materias técnicas, ¿no? Pero creo que si me pongo a pensar en términos discursivos, hay un tema bastante complejo de crisis, creo que en este momento, respecto de que este aparato es como una especie de loro con una capacidad de hiperimitación de absolutamente todo, ¿no? Sin entender nada, ¿no? Realmente estos LLM básicamente imitan nuestra forma de construir cosas y de decir cosas y de dibujar y de hacer todo, sin tener una representación propia del mundo. Y eso genera en nosotros como fenómenos muy interesantes. A mí me interesa más lo que nos pasa a nosotros con la IA que la IA en sí misma. Eso me preocupa mucho más, porque me parece que la IA despierta en nosotros cosas para las que nosotros no estamos como muy preparados.
digo, esta especie de personificación que se le está dando por momento a la IA, en donde, no sé, aparecen notas donde se le pregunta a la IA cuál sería el mejor modelo de país a seguir y cosas de ese tipo, que son una estupidez, digamos, ¿no? Sin entender que básicamente la IA es una especie de refrito de todo lo que está en Internet, masticado, redirigido, ¿no? Y vuelto a mandar, digamos, ¿no? O sea, es como vernos nosotros mismos a través de otra cosa que nos imita, y nos imita muy bien, es una especie de espejo. Y entonces, pero a su vez que multiplica las capacidades de producción de contenido de una forma absolutamente bestial. Y creo que uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos como artistas es cómo hacer arte en un mundo donde la producción de contenido es tan bestial que no hay gente que quiera consumirla ya, ¿no? O sea, digamos, la IA creo que termina de democratizar definitivamente la producción de contenido a una escala que los artistas todavía no sabemos cómo vamos a enfrentar. Eso creo que es un gran tema, ¿no? O sea, y eso es un poco uno de los problemas con los que yo me encuentro con mis alumnos, ¿no? Así, bueno, a ver qué es hacer arte hoy en este campo recontra explotado, minado de imágenes, ¿no? Tan bestial. A mí me sorprende mucho cómo después de modernismo y el arte contemporáneo y toda una serie de cuestiones, hemos caído en una especie de hiper surrealismo, ¿no? Figurativo, gracias a la IA, ¿no? Donde aparecen todo el tiempo imágenes explotando al máximo el hiperrealismo, ¿no? Que a mí ya me cansa, yo ya las veo y ya me pudren esas imágenes, ¿no? Pero evidentemente, bueno, esto está generando como una explosión de imágenes, de contenido y de cosas que yo creo que a mí como artista me invita a preguntarme, bueno, ¿para dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer concretamente, no? A mí particularmente la IA como punto de exploración me interesa. Digo, yo como artista hago arte interactivo, más allá de hacer arte electrónico, a mí me interesa particularmente el arte interactivo. Con Biopus hacemos arte interactivo desde hace 24 años más o menos. Y siempre enunciaba yo que nuestra búsqueda era hacer una obra que pudiera responder a las particularidades subjetivas del público, ¿no? Y ahora con la IA esto se hace real, se hace posible, digamos. Entonces, por ejemplo, yo, bueno, una obra que estoy armando ahora, que se llama Delegaciones, mi idea es que va a haber un fenómeno visual ahí interactivo, medio orgánico, abstracto, y ahí hay un aparato con una especie de corset raro en el que vos te vas a meter para interactuar, y va a ser una captura de movimiento, pero la respuesta entre lo que sucede y, digamos, entre la entrada, digamos, la interacción del público y lo que responde el sistema, la va a definir una IA. O sea, de forma dinámica. Quiero ver qué pasa poniendo algo, armando algo interactivo en donde yo no defino la dinámica interactiva, sino que esa dinámica responda a las decisiones que tome un modelo de estos, siguiendo ciertas pautas, pero quiero ver qué pasa con el cambio dinámico, ¿no? Entonces, a mí me está interesando explorar particularmente el campo del diseño de experiencia en el arte a partir de estas cosas. Un poco lo que a mí me interesa. Y me parece que la IA abre una puerta bastante interesante de esa cuestión. Hay algo lo que dijo la otra vez en la jornada anterior, se habló sobre esta, que vos lo has desarrollado mucho también, esta idea de la interactividad o la generatividad afectiva, ¿no? Y lo dijo Iván Abreu, desarrolló sobre eso como punto de partida también, ¿no? Y hay algo de eso también que es muy interesante, en lo que en algún lugar lo vinculo en ese sentido. Ahí lo veo a Fabricio también, que anda por ahí. Que también lo que pasa es que la inteligencia artificial habilita el reconocimiento de patrones a una escala que nosotros no podíamos hacerlo, ¿no? Entonces, un montón de fenómenos que eran relativamente inaprehensibles para la modelación matemática de la programación, digamos, tradicional, hoy en día son posibles entrenando un modelo de estos con un conjunto de datos, digamos, ¿no? Y
Y entonces se abre un montón de esquemas Eso es útiles. Sí, sí, totalmente. Yo creo que, no sé, me animo a decir que tanto Arcángelo como yo somos, digamos, herederos de una tradición, entre comillas, del arte generativo en general, que se aviene a una nueva mirada, a una nueva cosmovisión, digamos, de la naturaleza con los paradigmas de la ciencia que cambiaron a partir de la primera mitad del siglo XX, con esta mirada, digamos, de los sistemas complejos, la teoría del caos y toda una serie de, todo un cambio paradigmático, ¿no? Yo cuando escuchaba a Arcángel contar, digamos, esto de que el cuerpo humano parecería que tiene casi más bacterias que células, digamos, ¿no? Que es un tema que a mí también me fascina y me parece muy interesante, pero bueno, pero me parece que en general mucho de lo que de los artistas que trabajamos con tecnologías somos ciertos admiradores de estas ramas, de estas nuevas cosmovisiones vinculadas a esto, a los sistemas complejos, la teoría del caos, los fractales, ¿no? Toda una cosmovisión de la complejidad que ha inundado toda la segunda mitad del siglo XX, muy claramente, y el arte particularmente. Sí, yo creo que viene por ahí la relación. Entonces, y sobre todo los que nos hemos mezclado con la cuestión del código y que, digo, desde hace 20 años atrás o más para acá, se puso como muy de moda intelectual la de preguntarnos acerca de la relación entre el código de programación, lo escrito y, digamos, el código genético, ¿no? Me acuerdo Santiago Ortiz tenía un texto que hablaba de la cuestión hace muchos años, ¿no? Que planteaba un triángulo de los códigos, ¿no? Y creo que en general somos todos artistas que venimos de ese palo, de esa mirada de la cosa. Sí, hay muchos proyectos relacionados con microorganismos, no sé, CyberZoo de Gustavo Romano. Sí, claro. ¿No? Había varios que estábamos tratando a través de estéticas y programación y lenguaje, descifrar como que estos procedimientos. En mi caso, pues Perdón. Nobleza obliga, acá está Mariana Cervarini, que también pertenece a esta oleada de artistas que hemos trabajado con estos también temas. tenía. Y está Fabricio también, Fabricio Costa. Fabricio, claro. No le vi la imagen a Fabricio, perdón. Te dejo seguir, Arcángel, perdón. No, sí, claro, Marina. También tenía obra, ¿no? Las bacterias argentinas, ¿no? Y sí, estoy un poco en la misma que ustedes, muchachos, y siempre cuento lo mismo. Digo, bueno, como artistas, yo estoy volviendo a la guitarra. Quizás hay algo de eso, ¿no? La pregunta que yo les iba a hacer es, ¿qué sienten? Pues nosotros somos un poco también los que estuvimos acelerando un poco el proceso de adopción, digamos, de algunas de estas tecnologías y estas técnicas. Y lo que yo siempre decía con mis compañeros, bueno, todos los aquí presentes, obviamente, es no tenemos tiempo de reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Y eso era como una crítica, una autocrítica que yo hacía, pero que hacía también en torno de que sí siento que tendríamos que haber sido más artistas trabajando en esto. O sea, eso me pasó también durante mi carrera, ¿no? Una sensación de que había mucha dificultad y esto que dice Emiliano, que de pronto hubo un salto. Entonces, no es una democratización sin educación. Entonces, es una cosa donde no tenés noción tampoco de que estás hablando de tecnologías que ya vienen con intenciones de las cuales nos está costando cada vez más salir. Entonces, nosotros como artistas creo que tenemos el rol de reflexionar y de mostrar otras perspectivas. La pregunta que yo les hago es, frente a esto, claro, ¿qué hacemos? ¿Aceleramos, desaceleramos? ¿Qué le decís al alumno? O sea, entonces, ¿cuáles las metodologías de adopción y cuál es el criterio crítico sobre el cual te vas a basar ahora, pensando en que quizás estemos al borde de un cambio evolutivo efectivamente bastante desconocido incluso para nosotros? Y estoy poniendo sobre la mesa la cuestión de que hoy, mientras les hablo, yo ya tengo sistemas recursivos de programación funcionando y mi preocupación no es lo que estamos haciendo hoy. Mi preocupación es cuando tengamos
las computadoras cuánticas al mismo nivel en que estamos trabajando hoy con las IAs. Y eso, Emiliano, acá, pero me encanta el laburo que hacen ustedes, como siempre, y saben que ya no estamos jugando, ¿entiendes? O sea, esto es una cuestión de que estamos teniendo que responder preguntas filosóficas un poquito todavía, como siento, más complejas, ¿no? O sea, que es sobre la conciencia, sobre la definición de vida, esto que hablamos de la complejidad, de los fractales, hoy tenemos que pensar en múltiples capas, y una cantidad de capas que efectivamente, si no, digamos, sin la CIA hay cosas que no vamos a entender. Pero por otro lado, yo lo que transmito, por lo menos a mis alumnos, es confíen en que ustedes son hasta ahora el mecanismo más complejo y lo van a seguir siendo durante mucho tiempo. ¿Cómo transmiten eso? ¿O cómo transmitimos eso? Y si aceleramos o desaceleramos, ¿no? Porque es una pregunta que hago, ¿no? Sí, te digo, yo en esta coyuntura de percepción me encanta con los alumnos hablar de los estados de percepción. Trabajo mucho con proyectos de meditación, ¿no? Dirigiendo ciclos y los bardos, ¿no? O sea, el bardo del sueño, el bardo de la vida, el bardo de la meditación, o sea, esos espacios de transición perceptivos en los que podemos ir de manera lúcida, ¿no? El sueño lúcido es habitar otro espacio, otra condición de existencia. La web ahorita he estado viendo hace años en Singapur, estaban haciendo con MRI, entrenando a un Stable Diffusion, a una persona le ponían imágenes y veían la toma de la resonancia magnética neuronal y con eso entrenaban a la IA y después otra persona viendo las imágenes y la inteligencia, solo viendo la parte neuronal, identificaba lo que esa persona estaba observando, ¿no? Eso era con un sistema de resonancia magnética, pero va a llegar un momento en el que sí las personas lo van a querer tener incorporado y con un sistema de inmersión, la IA va a estar leyendo nuestra mente y generándonos el entorno que queremos habitar, ¿no? En ese momento. Entonces, esta evolución, como dices, es una evolución, pero es una evolución natural, ¿no? No tiene nada de artificial, es parte de la naturaleza lo que está sucediendo, porque una especie o un grupo deja las condiciones adecuadas para la siguiente etapa evolutiva de la vida, ¿no? La vida surge en el agua, los primeros organismos unicelulares, las cianobacterias, lo que hacen es transformar su ecosistema y empiezan a liberar ozono, metano, oxígeno, ¿no? a la atmósfera que no lo había. El agua era un filtro natural de los rayos ultravioletas y esta especie al liberar el ozono genera otro filtro que desvía los ultravioletas y eso le permite a la vida salir del agua, ¿no? Después toda esa vida se convierte en carbón y petróleo y llega otra vida a los mamíferos primates que ese petróleo lo convertimos en energía, en tecnologías, ¿no? Y ahorita nosotros estamos dejando de nuestro comportamiento, nuestro metabolismo, la siguiente etapa evolutiva, ¿no? El siguiente desperdicio, como fue el ozono, pues ahora es la información, como mencionabas, ¿no? O sea, estamos inundando cada día terabytes así de datos que están en la red y con eso estamos alimentando a estas IAs, ¿no? Que son nuestro espejo, son una representación de nosotros. Pero nuestra capacidad de percepción, por ejemplo, cuando leemos una novela, las letras desaparecen, el libro se vuelve una interfase, ¿no? Y lo que habitamos es la narrativa del autor, ¿no? Estamos experimentando otro tipo de percepción. Entonces, creo que la lectura es primordial, meterla así en el alumnado y la literatura principalmente, no solo textos teóricos, ¿no? En vez de estar leer a Octavia Butler, ¿no? Y a Samuel Delany, ¿no? Tenemos una historia como artistas desarrollados en relación a lo tecnológico. Y creo que, bueno, lo tecnológico ahora trae un cambio fuertísimo, donde yo personalmente no le he dado mucha importancia, digamos, a la inteligencia artificial, pero sí, digamos, siempre me interesó mucho el tema de lo cuántico. Y bueno, muchas cosas
qué sé yo, estamos usando y emplean lo cuántico. Pero personalmente tengo que investigar mucho más, digamos, me pregunto también en qué se basa una inteligencia artificial para realmente, así como antes pensábamos, bueno, voy a hacer una página pero de artista, y esa página de artista no va a tener el sentido y las necesidades de una página comercial, va a ser diferente. Bueno, ahora tenemos otra herramienta, entonces me pregunto, bueno, como artista, ¿qué clase de inteligencias artificiales podemos imaginar? ¿No? Porque tampoco, porque hay muchas, porque va a haber, yo no creo que vaya a haber una sola que dé respuesta a todo, pero pienso si tuviéramos que armar ahora una inteligencia artificial, bueno, ¿qué plantearía? ¿Cómo la haría? ¿Qué pensaría? ¿Qué proyecto propondría? Teniendo eso como eje, ¿no es cierto? Esa es un poco mi planteo, mi pregunta y mi duda. No ni siquiera, bueno, como ahora ya no doy clases, me liberé de dar clases, ni siquiera me planteo, digamos, qué están aprendiendo los alumnos, ¿no? En principio me planteo, bueno, a ver, aparte la mejor manera para mí de opinar sobre algo, por la experiencia que fue para mí trabajar con tecnología, fue, digamos, poner manos en la masa, ¿no? Que es la manera más real de poder hacer posturas, tener una postura crítica o no, defender determinadas cosas, y si es una postura crítica, desde dónde, cómo, cuándo, de qué manera, ¿no? Realmente como para poder proponer, por ejemplo, una obra crítica de la inteligencia artificial con la misma inteligencia artificial. O sea, sí, creativamente se me ocurren muchas maneras, pero porque seguramente tenemos muchas discusiones para dar en este campo. Entonces me parece que habría que meterse en esto para realmente generar una discusión y una difusión de esto, porque al menos acá, a mi alrededor, ahora que inclusive no estoy yendo a la facultad porque no doy clase, y aún así en la facultad, nadie, salvo los sustos, digamos, la inteligencia artificial, bueno, nos espían constantemente, la persecución por los datos y qué sé yo, y bueno, y para mí esa no es manera de relacionarnos con un elemento tan grosso como dicen que es y que va a ser, y en tiempos muy rápidos, por este tema de que ya están funcionando las computadoras cuánticas en 2 o 3 lugares del mundo. Entonces me parece que yo personalmente aún no he puesto manos en la masa como para poder elaborar realmente un pensamiento y también una forma de transmitir y de transmitir qué, ¿no? Eso nada más quería agregar de mi parte. Gracias, Marina. Yo quiero contar una sensación, digo, por ahí no tengo como la conceptualización de la misma, pero para tratar de explicar mi posición. Un aspecto mío que seguramente muchos no conocen es que a mí me gusta hacer deportes extremos. Digo, yo ando en bicicleta montaña, hago snowboard y practico kitesurf particularmente. Y no sé si ustedes conocen el kitesurf, que es este deporte en donde te atás a una vela, sobre una tabla que te arrastra sobre el viento, el viento te arrastra. Y es un deporte en el que andás a 30, 40 kilómetros por hora por arriba del agua.
Es muy violento, es bastante peligroso, causa un vértigo muy especial porque estás atado básicamente a algo que tiene la fuerza de un par de caballos y si algo sale mal, te sigue arrastrando, ¿no? Entonces es un deporte bastante complejo. Y cuando uno se mete al mar particularmente, produce un vértigo muy especial porque en muy poquito tiempo ves los edificios muy chiquitos en la costa. O sea, estás metido 1, 2 o 3 kilómetros al mar adentro, ¿no? En un lugar que ya sabes que, no, que sos una cagadita, no sos nada, digamos, ¿no? O sea, donde algo salió mal, fuiste. Y es un deporte de que yo he aprendido mucho. Esta cosa de contemplar lo caótico, lo peligroso, lo difícil, medirse, saber moderarse, saber cuándo meterse, cuándo no, cómo meterse, y toda una serie de cosas que, bueno, que a los que estamos medio locos y nos gustan los deportes extremos nos gusta. Y yo en este momento me siento que estoy viviendo como lo mismo en la educación y en el arte. Como siento como que el clima es el mismo, como que el aceleracionismo que los está atravesando es tal que es muy parecido a estas ráfagas de 18, 20, 25 nudos de viento que son algo así como 50 kilómetros por hora a las que yo me enfrento cuando abro la vela. Siento como que estamos en un clima muy parecido. Y entonces en este lugar, a mí digo, como deportista extremo que soy, yo voy y me meto. Digo, a mí el primer reflejo que me surgió fue meterme y arrastrar a mis alumnos al mar adentro. Pero lo que todo el tiempo me estoy preguntando, básicamente, así como en todo deporte extremo uno tiene ciertas medidas de seguridad y son fundamentales para salir vivo de esas cosas, todo el tiempo me estoy preguntando qué competencias tenemos que tener como seres humanos para trabajar con estas cosas y salir ilesos. Esa es como mi pregunta constante. Todo el tiempo me hago esa pregunta. O sea, y todo el tiempo estoy viendo qué competencias tengo que entrenar en mis alumnos para enfrentar este nuevo mundo. O sea, a mí la IA me parece re interesante, puede lograr un montón de cosas, pero inmediatamente me hace pensar que tengo que terminar de entender en dónde quedo parado yo y dónde quedan parados mis alumnos frente a esto. Y eso es un poco la búsqueda que a mí me está moviendo en este momento.